Bienvenidos estudiantes, hoy día vamos a ver la tabla de frecuencias ya para séptimo básico y obviamente esta tabla de frecuencias se utiliza durante toda la enseñanza media, así que no solamente le serviría a los séptimos básicos, sino que también a los octavos, los primeros, segundos, terceros medios. Así que el día de hoy vamos a ver obviamente la introducción, vamos a ver las materias de qué se trata la tabla de frecuencia y para qué sirve, y también vamos a ver cómo se rellena una tabla de frecuencia para datos que no son agrupados. Recordemos que esos datos agrupados son aquellos datos que están sueltos, ya que no se utilizan intervalos ni nada por el estilo, no se agrupan, sino que todos están de forma separados. Ya, así que vamos a eso. Entonces la estadística, para que tú puedas ordenar y organizar y poder resumir todos tus datos, ya existe lo que se llaman tablas de frecuencia. La idea es que las tablas de frecuencia, entonces aquí van a haber dos tipos de tablas de frecuencia. Van a estar las tablas de frecuencias para datos que se dicen agrupados, ya que vienen siendo cuando yo tengo demasiados datos, muchos datos, y para no hacer una tabla gigante, ya yo hago una tabla que sea con intervalos y los datos estén más comprimidos. En el caso de que no tengamos una cantidad muy grande de datos, se utilizan los que se llaman datos no agrupados, ya que cuando son algunos par de datos sueltos y no es necesario hacer una tabla tan gigante. Entonces los datos agrupados se utilizan cuando tenemos demasiados datos, ya muchos datos. Podemos considerar nosotros cuánto es la cantidad más grande de datos, ¿vale? Así que también aquí nosotros vamos a utilizar intervalos, ya esto se le llaman intervalos, que es por medio de un corchete, ya que está acá abajo. Vamos a apuntarlo ahí, que la vamos a ver en el próximo video, donde vamos a explicar cómo se calcula el intervalo y cómo se sacan esos intervalos, ya, porque no es llegar y colocar números, sino que todo tiene un proceso. Y también aquí aparece otra definición, otro concepto de la matemática que se llama marca de clase, ya que se representa por una MC. La marca de clases la vamos a ver también en el próximo video cuando trabajemos con datos agrupados. Entonces ya vamos a ver los datos no agrupados. Ya vamos a ver cómo se trabajan los datos agrupados en una tabla de frecuencia. Esto obviamente son poquitos datos, suelen ser 20 datos, 30 datos, 40 datos, ya. Así que no son muchos. O suelen ser hartos datos, pero que se repiten varias veces. Y obviamente no vamos a trabajar con intervalos, no tenemos que calcular el intervalo, ni el rango, ni nada de eso. Y los datos se trabajan de formas separadas. Obviamente estas tablas de frecuencia van variando, ya depende obviamente del profesor con el que estés trabajando, o depende para qué necesitas tu tabla de frecuencia. Entonces vamos a ver cómo la tabla de frecuencia en general, pero hay algunos casos donde se suelen sacar ciertas columnas que no son necesarias, a veces sí, ya. Entonces todo va dependiendo, pero lo vamos a ver de forma general. Entonces la tabla de frecuencia viene siendo aquí una tabla, ¿cierto? Con sus columnas, sus filas. Recordemos que las columnas son las que van de forma vertical y las filas de forma horizontal. Entonces en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, y ahí las filas va a depender de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Lo primero que vamos a tener aquí es la variable. Ya la variable viene siendo el dato o lo que tú estás preguntando, la pregunta que tú estás trabajando. Por ejemplo, no sé, estoy trabajando el peso, por ejemplo, le pongo acá peso, ya. O si estoy trabajando altura, si estoy trabajando los colores, por ejemplo. Todo eso va en esa parte donde dice variable, ¿ya? Entonces ahí en la variable van a ir abajito, van a ir los datos que nosotros hemos obtenido. Por ejemplo, si yo trabajo con colores, abajito iría el rojo, el azul, el verde, el amarillo, el rojo, ya todos los colores que se dio en mi encuesta. También tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se representa por una F minúscula, y la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de veces que se va repitiendo cada dato. Por ejemplo, si 6 personas dijeron que les gusta el color rojo, yo aquí coloco un 6, ya que me va a indicar que 6 personas les gusta el color rojo. Y al final de esta columna se coloca el total, ya que viene siendo el total de datos, que vendría siendo la cantidad de encuestados que yo realicé, la cantidad de respuestas que yo recibí. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que se representa por medio de una F mayúscula, que viene siendo las sumas de las frecuencias absolutas. Ya esta se realiza en forma de zigzag. El primer dato se mantiene, después ese dato se suma con el que viene, después el resultado se suma con el que viene, y así sucesivamente se va sumando
y al final nosotros debemos obtener nuestro total. También tenemos la frecuencia relativa, que se representa por una FR, ya, pero ahí la F, si se dan cuenta, es minúscula. La frecuencia relativa viene siendo el cociente, que es la división, ya el resultado de la división, entre la frecuencia absoluta, es decir, los numeritos que nosotros vamos a tener acá en la frecuencia absoluta, y el total de datos. Así que cada uno de estos datitos que nosotros vamos a obtener se va a dividir por el total y nos va a dar la frecuencia relativa. Aquí una forma de saber si nuestro ejercicio está correcto o vamos por buen camino es que nosotros sumemos esta columna hacia abajo, ya sumemos y nos intentemos acercar al número 1. Ya el 1, ¿por qué? Porque el 1 viene siendo un entero y sucede que aquí todos estos nos van a dar de forma decimal, es decir, va a dar un número 0, y el numerito, ¿cierto? Y la idea es que siempre nos dé un número entre el 0 y el 1, que no sea mayor que a 1. Si nos da un número mayor a 1 es porque nos equivocamos en alguna parte. Así que se va a hacer igual como un tip donde nosotros nos vamos a dar cuenta si nos equivocamos en la tabla de frecuencia o no. Lo ideal es quedar en el 1, ya que nos dé 1, o si no, acercarnos lo más que se pueda al 1. Es decir, puede ser un 0.95, 0.96, 0.97, por ahí. También tenemos la frecuencia relativa acumulada, que se representa por una F mayúscula y una R. Y esta viene siendo parecida a la absoluta acumulada porque se van sumando de forma zigzag ya la frecuencia relativa. Entonces ahí se va sumando, se suma y al final irá a darnos el total de la relativa. También tenemos la frecuencia relativa porcentual, ya que aquí lo que se hace es que se traspasa este dato que teníamos en la frecuencia relativa, se traspasa un porcentaje, ya, y lo que debemos hacer ahí es multiplicar la frecuencia relativa por 100 y nosotros nos va a ir dando el porcentaje. Y esa suma de porcentaje, lo ideal sería que nos dé un 100%. Si nos pasamos del 100%, ahí vamos a tener que modificar, intentar no aproximar tanto los decimales para que quede un 100 o un número cercano a 100. Por ejemplo, no sé, un 99%, 98%, que sería como lo ideal. Y también tenemos la frecuencia relativa porcentual acumulada, que se representa por una F mayúscula, una R y el símbolo de porcentaje, ¿cierto? Y que cumple la misma frecuencia acumulada que tenemos, que el primer porcentaje se mantiene, ¿cierto? Y después se van sumando con los otros porcentajes y al final tiene que darnos el total, que es el numerito que queda abajo. Así que esa es la tabla de frecuencia. Como les decía, hay casos y casos. Ahí van a haber casos donde quizás solamente necesitemos utilizar la frecuencia absoluta y las otras tablas de frecuencia no, entonces ahí no se utiliza, ya. O a veces necesitamos utilizar la frecuencia absoluta y solamente la porcentual, porque suele ser la que más se utiliza, ya que trae el porcentaje de cuántas personas escogieron el color azul, cuántas personas escogieron el color rojo. Entonces esa igual se suele utilizar harto. Ya de repente las acumuladas se omiten, así que por eso va a depender de para qué lo están utilizando. Entonces ahora vamos a realizar un ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, hicimos una pequeña encuesta ya a 20 personas acerca de la cantidad de televisores que tienen en su hogar. Entonces la primera columna, bueno, ahí están los datos obviamente de forma separada, ¿cierto? Tenemos que hay personas que dijeron que tienen 4 televisores, hay otras que 2, 4 televisores, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 5 y así sucesivamente. Entonces, como nos damos cuenta, aquí la cantidad de televisores se mueven entre el 1 hasta el 5, no hay más de 5, ¿ya? Entonces por ello creamos esta tabla de frecuencia, ya donde nosotros vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar más números. Si hubieran personas que dijeran que tienen 6 televisores, 7 televisores, 8 televisores, ahí tendríamos que hacer más filas, ¿ya? Hasta poder cubrir hasta el 7. Entonces aquí esta vendría siendo la cantidad, nuestra variable vendría siendo la cantidad de televisores. Esa vendría siendo nuestra variable. Entonces vamos a tener gente que dijeron que tienen un televisor, 2 televisores, 3, 4 y 5 televisores. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, que es la primera que vamos a realizar, que nos indica que debemos anotar las veces que se repite cada dato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 1 podemos ver que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces aquí nosotros colocamos 6. ¿Qué significa eso? Que 6 personas dijeron que tienen solamente un televisor en su casa. Después el 2 hacemos lo mismo, vamos contando 1,
2, 3, 4 y 5. 5 personas dijeron que tienen 2 televisores en su casa. Lo anotamos aquí. 3, tenemos 1, 2, 3, 4 personas dijeron que tienen 3 televisores. 4 dijeron 1, 2, 3, 4. 4 personas dijeron que tienen 4 televisores. Y solamente una persona dijeron que tiene 5. Entonces, para saber si lo que hicimos está bien o no, al comienzo nos dice la cantidad de personas que encuestamos, ¿ya? A veces se dice, a veces no, todo depende ahí de la pregunta. Entonces tendríamos que sumar 6 más 5 más 4 más 4 más 1, y si nos da 20 estaría bien nuestra tabla de frecuencia, ¿ya? A menos que hayamos contado mal alguno y agregamos un valor en otro, ¿ya? Pero siempre hay que ir revisando. Entonces, si nosotros sumamos esto, claramente nos da 20. Así que estaríamos ahí listos. Anotamos abajito ahí nuestro total 20. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, lo que debemos hacer es ir sumando de forma en zigzag. El primer dato, que es el 6, se mantiene. Que es ese, ya se mantiene. Y ese se suma con el de abajo. Es decir, se suma 6 más 5. Que ahí nos daría 11. Después el 11 se suma con el 4 y eso nos daría 15. Después 15 se suma con el 4 que nos daría 19. Y ese 19 se suma con el 1, nos daría 20. Ya que viene siendo mi total de datos que yo tengo. ¿Para qué sirve la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada sirve para saber el total cuando a ti te hacen preguntas del menor o igual que. Ya, por ejemplo, yo te puedo preguntar cuántas personas tienen igual o menos 3 televisores en su casa. Entonces, cuando yo digo eso, que quiero saber cuántas personas tienen menos o igual 3 televisores, yo en vez de estar sumando aquí 6 más 5 más 4, yo ya tengo resultado acá, que serían 15 personas. Entonces yo puedo decir ahí que 15 personas tienen menos de 3 televisores, contando obviamente el 3. Entonces la frecuencia absoluta acumulada te entrega esa información. En vez de que yo no tenga que estar sumando los dos al lado, de nuevo, ¿ya? En el lado derecho ya me sale cuánto es la suma. Tenemos también la frecuencia relativa, ya que la frecuencia relativa dijimos que iba a ser el cociente entre la frecuencia absoluta, ya que la vamos a marcar acá en rojo, que la estábamos haciendo en color rojo. Hay que dividirlas por el total, que el total vendría siendo 20, ¿ya? Y cada una de las frecuencias hay que dividirlo en 20. Entonces aquí igual depende de tu profesor, depende del que estés trabajando tú, ya. Va a depender si esta frecuencia relativa te la piden de forma de fracción o te la piden de forma decimal. Ya mayormente se trabaja con decimal, pero igual la vamos a ir anotando en fracción, pero la idea es trabajarla en decimal, ¿ya? Entonces tomamos nuestra primera frecuencia absoluta, que sería en este caso el 6, que está aquí en color celeste. Entonces sería 6 dividido en 20. Entonces ahí tú lo puedes trabajar como fracción, o si no, hacemos la división de 6 dividido en 20 y eso nos va a dar 0,3. ¿Ya? Ahí si tú quieres intentar aproximar un poco, si no, no. En este caso da justo 0,3, así que lo dejamos ahí. De ahí tomamos nuestra segunda frecuencia absoluta, que sería el 5, ¿cierto? Entonces nos dejaría 5 dividido en 20, 0,25. Ahí también depende si ustedes trabajan con un solo decimal o dos. Yo voy a dejar los dos, ya, porque está justo completito. No hay más decimales a la derecha. Después tenemos 4 dividido en 20, eso da 0,2 cerrado también. 4 dividido en 20, que eso también da 0,2. Y tenemos 1 dividido en 20, que eso da 0,05. Al final no nos dio ningún decimal de 3, ya, sino que todos dieron de 2 y completito. Así que sumamos 0,3 más 0,25. Vamos a sumar de forma vertical y eso nos da justo exactamente 1. Ya sumamos ahí 0,3 más 0,25 más 0,2, 0,2 más 0,05 y nos da 1. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada, ya que viene siendo todas las acumuladas suelen ser iguales, que el primer dato se mantiene, es decir, el 0,3 se mantiene, ya, y ese se suma con el que viene siguiente, que es el 0,25. Entonces ahí nosotros sumamos y nos da 0,55. Después ese lo sumamos con el 0,2 y nos daría 0,75. De ahí lo volvemos a sumar con ese, con el que viene, ya, nos daría 0,95 y ese más nos daría 1.
ahí nos dio el total. Y ahí nos damos cuenta, esto lo hicimos bien. Ya, porque debe darnos igual que el de abajo, igual que ese. Y después tenemos la frecuencia relativa porcentual, ya, donde este que está en color celeste, este que es la frecuencia relativa, debemos multiplicarlo por 100, se debe multiplicar por 100. Para aquí, para poder cambiar ese decimal a porcentaje. Sería 0,3 que me daría 30, ya que sería un 30%. 0,25% daría 25%. 0,2% daría un 20%. El otro también daría un 20%. Y el de abajo sería solamente un 5%. Entonces, si nosotros sumamos todo hacia abajo, debería darnos el 100%, porque como nos dio justo exacto, y claro, nos da aquí el 100%. La frecuencia relativa porcentual, como les contaba, es una de las más importantes porque nos indica el porcentaje de personas que dieron cierta respuesta. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el 30% de todas las personas que nosotros encuestamos dijeron que tienen solamente un televisor en su casa. ¿Ya? Y nos damos cuenta también que solamente un 5% de las personas que nosotros encuestamos tienen 5 televisores en su casa. Entonces, por eso suele ser súper importante ahí la frecuencia relativa porcentual. También tenemos la frecuencia relativa porcentual acumulada, ya que él viene siendo la suma, ¿cierto? Entonces el 30 ese se mantiene, de ahí se suma con el que viene, ¿cierto? Que sería con el 25, ese nos daría ahí un 55%. Después ese se suma con el 20, que nos daría un 75%. Suma con el otro 20, que sería un 95%. Y después ese se suma con el 5, que daría el 100%. Entonces de esa forma nosotros completamos nuestra tabla de frecuencia. Y ahí estaríamos listos. Entonces todo va a depender de qué se les va preguntando. Si se les pide realizar toda la tabla de frecuencia completa, que sería esta. Si no, se le puede pedir solamente algunas frecuencias, ya no todas. Este era un caso en el cual nosotros tenemos obviamente los números. Estábamos trabajando con números, ya que nuestras respuestas fueron de carácter cuantitativas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se respondió a esta encuesta por medio de números. Vamos a anotar aquí. Entonces aquí cuando se trabaja con números, recordemos que se anota siempre aquí de menor a mayor. También nosotros podríamos trabajar con datos que son cualitativos, ya que son de cualidades. Pueden ser, por ejemplo, colores, deportes. Al trabajar con ese tipo de cualidades, ahí ya no existe un orden para anotarlo aquí en la primera columna. Tú lo puedes colocar como tú quieras. Ya, no sé, quizá a mí me gusta más fútbol, entonces lo anoto primero, después el básquet. Entonces aquí, frecuencias absolutas acumuladas, todas estas frecuencias acumuladas no son de mucha ayuda, ya que puede haber otras personas que ordenen estos datos, pero lo ordenen de forma distinta, entonces no nos va a entregar mucha información. Pero igual la vamos a calcular como para practicar. Si quieres le puedes poner pausa a esta parte, lo haces en tu cuaderno y de ahí lo reviso. Bien, entonces lo primero que debemos hacer obviamente es sumar cuántos datos nosotros tenemos, es decir, sumar 15 más 2 más 8 más 4 más 3 más 7, ¿cierto? Y ver cuánto es mi total. Si nosotros sumamos todo esto, nuestro total va a ser 39. Ya es hay que tener ese total para poder ver si lo que vamos trabajando está bien o no. Entonces para la frecuencia absoluta acumulada, ese 15 se mantiene, ¿ya? Y se suma con el que viene, que sería con el 2, lo cual nos daría 17. Después ese 17 se suma con el que viene, que nos daría 25. Después se suma con el que viene, que nos daría 29. Después se suma con el que viene, ¿cierto? Que nos daría 32. Y 32 más 7 nos daría 39. Y el mismo total. Después tenemos la frecuencia relativa, ¿cierto? Que era la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces aquí sería 15 dividido en 39, que eso nos da un número decimal gigante, ¿ya? Así que lo vamos a anotar hasta el segundo decimal. Ahí si a veces es necesario lo aproximamos, si a veces no es necesario lo dejamos ahí nomás. Yo lo voy a dejar solamente hasta el 2, así que lo vamos a dejar 0,38, ya hasta el segundo decimal lo dejé. Después nos quedaría 2 dividido en 39, que eso daría 0,05, también ahí da otro decimal gigante. Después tenemos 8 dividido en 39, que da 0,2. Ahí quizás podríamos aproximar ese, porque es 0,205, ¿cierto? Lo podríamos quizás aproximar a un 0,21,
ya, pero lo vamos a dejar ahí en 0,2 por mientras. Ahí vamos a ver si lo aproximamos o no. Después tenemos 4 dividido en 39, que da 0,10, ¿cierto? Lo vamos a dejar en 0,1. Aquí tenemos 3 dividido en 39, que nos da 0,07. Y después tenemos 7 dividido en 39, que eso nos da 0,17. Entonces lo vamos a sumar y vamos a ver qué tan cerca del 1 estamos. Si estamos demasiado lejos, ahí vamos a tener que aproximar algunos. Y ahí si estamos cerquita, lo dejamos ahí. Si nosotros sumamos todo esto, nos da 0,97. Ya lo cual está bastante cerca del 1. Y no es tan bajo. Ya así que lo podríamos dejar hasta ahí. Si tú quieres, puedes intentar aproximar un poco más. Ya acercarte lo más que puedas al 1. Entonces ahí quizás tú podrías quizás aproximar algunos números. Por ejemplo el 0,38, aproximarlo a 0,4. Ya, o algún otro decimal de estos pequeños que también se podría intentar aproximar, pero yo lo voy a trabajar hasta ahí, ya, porque igual es 0,97 es un buen número que nos puede dar. Entonces la frecuencia relativa acumulada, ahí nosotros el primer dato lo mantenemos, que es el 0,38, y lo sumamos con el que viene después, que es el 0,05, que nos daría 0,43. Después ese lo sumamos con 0,2, que nos daría 0,63. Después lo sumamos con el 0,1, que nos daría 0,73. Después lo sumamos con el 0,07, ¿cierto? Que nos daría 0,8. Y ese lo sumamos con el que viene y nos daría 0,97, ya que es el mismo total. Tenemos la frecuencia relativa porcentual, que recordemos que era la relativa, ¿cierto? Que se multiplica por 100 acá y nos da el porcentaje. Entonces ese 0,38 sería un 38%, ese 0,05 sería un 5%, ese 0,2 sería un 20%, tenemos un 10% acá, un 7% y un 17%. Entonces si nosotros sumamos todo eso, debería darnos un 97%. ¿Ya? Entonces claro, si nosotros sumamos todo esto nos da un 97%. Y en la frecuencia relativa porcentual acumulada mantenemos el primero, que es 38, y lo sumamos con el que viene, que nos daría, o sea, lo sumamos con el 5, ¿cierto? Y nos daría 43%. Vamos a ponerle el símbolo del porcentaje. Y lo sumamos con este, nos da un 63%. Después con este nos daría un 73%. Nos daría un 80%. Y nos daría un 97%. Entonces al completar la tablita nosotros podríamos sacar algunas conclusiones también. Ya, por ejemplo, podríamos decir que 25 personas realizan deporte entre fútbol, básquet y vóley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 25 es la suma de los que juegan fútbol, los que juegan básquetbol, los que juegan vóley. ¿Ya? Así que en total serían unos 25 los que juegan esos tres deportes. Ahí tendríamos un ejemplo. ¿Ya? O también podríamos ver la primera columna, que es la frecuencia absoluta, y decir que 15 personas, que es la más alta, ¿cierto? Juegan fútbol. Es decir, la mayoría de todas estas personas que nosotros encuestamos juegan fútbol, que corresponde a ¿qué? A un 38%. Ya el 38% de estas 39 personas que nosotros encuestamos juegan fútbol. Ya también podemos darnos cuenta que solamente un 5% juega básquet, que sería el porcentaje más pequeño entre mi total. Entonces esa es la idea de la tabla de frecuencia, cómo se llena, de qué se trata. Ya, así que cualquier duda, consulta, lo puedes dejar en los comentarios y te vamos a intentar responder. Así que no olvides ahí suscribirte, darle a la campanita y obviamente compartir con tus compañeros. Te recuerdo que va a haber un drive donde nosotros vamos subiendo este material que nosotros estamos trabajando, ya, porque queda todo escrito y después se sube como PDF. Y en el caso de que quieras que resolvamos alguna guía o algún ejercicio en específico, no puedes enviar un correo que está abajo en la descripción. Así que nada, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima clase. Chau.